días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Antes quisiera que comencemos con una oración, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Padre, y por tu bendición. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos presentes en este lugar, Señor. Te pedimos también por aquellos que vienen en camino, Señor, que tú los traigas con bien. Y bendice el día de hoy a tu iglesia, Señor, con tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Hasta el momento, quienes han estado presentes en las últimas clases, hemos visto cuál ha sido el problema del hombre. ¿Cuál ha sido el problema del hombre? El pecado, así es. Y aprendimos, ¿verdad?, que el pecado trajo a la vida del hombre muchos problemas, trajo muchas consecuencias. Una de ellas, ¿cuál es? La muerte física, ¿verdad? ¿Y la muerte qué? Espiritual. Ajá. Entonces, son problemas muy graves en la vida del hombre. Y hasta aquí, digamos que el destino del hombre es terrible, ¿verdad? Es oscuro. Ajá. Y tal parece que no tiene ninguna solución, que no tiene ningún remedio. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Sí tiene remedio el destino del hombre? Sí, amén. ¿Sí? Sí, gracias, Jesús. Amén. El destino del hombre sí tiene un remedio. El destino del hombre cambió, hermanos, hasta que llegó la luz, hasta que hubo en él salvación. Y fíjense, vamos a ir todos a Tito, capítulo 3, y vamos a leer del 3 al 7. Cuando todos estén ahí, ¿me pueden decir, por favor? Tito 3, del 3 al 7. Muy bien. Dice así, hermanos: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? El destino del hombre era terrible. Y con este pasaje, cómo nos introduce a cómo era la vida del hombre y cómo hubo un cambio en la vida del mismo, ¿sí? ¿Quién es el autor de esta salvación de la cual se habla en este pasaje? De esta salvación tan grande. Jesús, ¿verdad? Dice: ¿de quién pudo salir tanta bondad y amor para con los hombres, que lo bendijo como a nadie? El pasaje en el versículo 4 dice que cuando se manifestó la bondad ¿de quién? De Dios, nuestro Salvador. En Él hubo bondad, en Él hubo amor para con los hombres y trajo luz en la oscuridad en la que estaba el hombre. Trajo salvación. Dios, hermanos, es el autor de la salvación. Y
Y en este módulo que vamos a comenzar el día de hoy, está titulado así, el autor de la salvación. Y en este pasaje aprendemos que es Dios, ¿verdad? El autor de esta salvación tan grande. Muy bien, vamos a ir, Ariadna, si me ayudas a ir a Efesios, capítulo 1, del 3 al 6, por favor. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí está muy bien, muchas gracias. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, ¿quiénes son estos receptores de esta bendición? Nosotros. ¿Los creyentes? Sí. Así es. Los creyentes somos los receptores de toda bendición espiritual. Dios nos bendijo, hermanos. Nos bendijo con todas aquellas bendiciones que no se pueden encontrar en ningún otro lugar más que en Él, más que en Dios. ¿Sí? Nosotros podemos alcanzar todos nuestros objetivos si nos los proponemos, ¿verdad? ¿Dónde? En nuestro trabajo. Objetivos, quizá yo quiero ser de esta forma en mi familia. Yo puedo plantear metas para lograrlas en cada área de mi vida. Y si trabajo duro en ello, ¿lo podría yo lograr? ¿Sí? Porque si no, luego no se va a oír. No, está bien, nada más. Sí. ¿Sí se oye usted? No, está bien, eso. Así que podríamos nosotros pasar muchísimo tiempo, ¿verdad? Buscando con nuestros propios medios lograr todos nuestros objetivos, lograr todo lo que nosotros nos proponemos, pasar incluso la mayor parte de nuestra vida estudiando cursos, ¿verdad? Llevando a cabo estudios de posgrados. ¿Y todo esto para qué? Pues para sentirnos satisfechos, ¿verdad? Con esa vida secular. Sin embargo, no todo lo que nosotros hacemos trae satisfacción a la vida del ser humano. No todo. Hermanos, hay cosas que no podemos lograr si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, la paz. La paz solamente la da Dios en nuestras vidas. Podríamos nosotros recurrir a muchísimas cosas buscándola y no encontrarla. Solo Dios es capaz de bendecir al hombre con paz. Solo Dios es capaz de llenar mis vacíos, de llenar los vacíos que cada uno pueda tener. Solo Él. Lo que yo pueda hacer por mis propios medios en la vida secular podrá tener o podrá darme satisfacción, pero una satisfacción temporal. Y después dices, ¿y qué sigue? ¿Qué hay más allá para mí? Y buscamos otra cosa. Y lo emprendemos. Cumplimos nuestra meta. Se termina y dices, qué bueno, lo logré. Y sigue tu vida, ¿verdad? Sigue la vida. Pero no hay una satisfacción total. Solo Dios puede
bendecirnos con toda bendición. Amén. Solo Él puede darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos para darnos una vida completa, hermanos, para darnos una vida plena, una vida llena. ¿Qué dice el versículo 4, Ariadna? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió, según nos eligió. Qué privilegio, ¿verdad? ¿A quién escogió Jesús? A nosotros. Él nos escogió, dice aquí, antes de la fundación del mundo. Voy a anotar aquí en el pizarrón una palabra que yo encontré para esta lección. La palabra en griego, en su origen, la voy a escribir como suena, ¿sí? Es eklegiomai. Eklegomai es la palabra para elegir. ¿Y qué quiere decir esta palabra? ¿Qué nos dice? Y es muy clara la definición, hermanos. El original dice que Él nos eligió. Él, hermanos, nos apartó. Y nos apartó del resto de la humanidad. ¿Para qué? Para que fuéramos suyos y de nadie más. Para que nosotros recibiéramos sus bendiciones, esas de las que solamente Él puede dar. Él nos apartó, hermanos, para ser de su reino, para pertenecer a su reino. ¿No se siente usted en este momento un ser valioso para Dios? Amén. Somos valiosos para nuestro Dios. Él nos eligió. Dice Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí. Y esta elección, hermanos, este es un hecho supremo, es un hecho soberano de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por su propia voluntad. Nadie lo obligó. Nadie vino a Él para decirle, ten misericordia del pobre hombre cuyo destino está oscuro, cuyo destino es terrible, cuyo destino es la muerte eterna, la muerte espiritual. Nadie vino a convencerlo. Fue Dios que en su amor nos eligió. Él así lo quiso, hermanos. Por su gracia, Él nos escogió para salvarnos, hermanos, para no tener una muerte eterna, para estar con Él. ¿En dónde? Con Jesús, ¿verdad? En su reino. Nos escogió, dice el texto, antes de la fundación del mundo. Hermanos, Él nos conoce. Él nos conoce desde entonces, desde antes de que se creara el mundo, desde antes de que nosotros naciéramos. Él ya nos conocía. Él sabía cómo iba a ser nuestra hermana Lynn. Cada uno de ustedes, Él ya sabía. Él nos conocía desde la eternidad. Él nos eligió, hermanos, desde la eternidad. Él ya sabía
que nosotros íbamos a aceptar a Cristo. Y es como si Él hubiera hecho un recorrido en el tiempo y hubiera visto a Mauricio, a la hermana Chela, a la hermana Martita, a cada uno de ustedes. Es como si Él los hubiera visto aceptando al Señor Jesús en ese recorrido del tiempo. Y entonces el Padre nos eligió porque lo elegimos a Él. Amén. Desde entonces, desde la eternidad. Y yo me imagino, vino a mi mente en ese momento, hermanos. Me imaginé al Señor, a Dios, viendo una pequeña ahí que ya lo anhelaba desde su interior, sin saberlo siquiera, sin saber a quién anhelaba, y que lo buscaba sin saber qué era lo que buscaba. Lo vi a Él viendo el anhelo en esta pequeña y la llevó hasta su palabra. Un día, en una tienda llamada Gigante, la llevó directo a la iglesia, a donde ella iba a escuchar de su palabra, la palabra que la haría temblar en ese momento y tocar las fibras más sensibles de su corazón, las que le afirmarían un lugar en Cristo, la palabra que la haría cambiar el rumbo de su vida, su destino, su mente, sus anhelos, hermanos, su todo. Lo vi a Él, ¿verdad? Viendo en el tiempo, en ese recorrido, viendo cómo Él los veía a ustedes, aceptándole, anhelándole y viniendo a sus pies. Gracias a Dios por su elección en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, gracias a Dios por lo que Él hizo, porque no pudo haber habido un plan más grande y maravilloso que el que Dios ya tenía reservado para nosotros. Un plan que ni siquiera para los ángeles, que son superiores al hombre, no había ese plan para los ángeles, y Él lo tuvo para cada uno de nosotros. El plan más grande de toda la historia, el plan más maravilloso. Y Él nos eligió, hermanos, sin tomar en cuenta ninguno de nuestros méritos, ¿verdad? Él nos tomó y nos llenó a cada uno de su gracia, de esa gracia especial y de eterna salvación. Y por eso, hermanos, por eso debemos estar agradecidos, ¿no creen? Sí. Debemos estar agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. ¿Alguien qué dice 2 de Tesalonicenses 2:13? Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bien. Esta cita es bastante clara, ¿verdad? Es muy contundente.
Dice aquí que debemos dar siempre gracias a Dios respecto a quién, a vosotros, porque Dios ¿qué? Dios nos escogió desde el principio para salvación. Gracias a Dios por eso. Alabado sea Dios por esta salvación. Y Hechos 13:48, ¿me ayudas, Mau? Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios quiere que toda la humanidad se salve. Amén. Dios quiere salvar a todos. Pero no todos le han aceptado. Dice en 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Si me ayuda hermana Chela, por favor, a leerla. 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios quiere, en su amor, ¿verdad? Él quiere que todos seamos salvos. Y aparte de elegirnos, el Señor también nos aceptó. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Sí? Dios nos aceptó, Él nos eligió y también nos aceptó. Y fíjense que nos honró con sus bendiciones. Y en Él, hermanos, somos altamente favorecidos con todas sus bendiciones. Amén. Amén. No nos tiene un destino malo estando de su lado. Gracias a Dios, porque de Él obtenemos sus favores. Amén. Amén. Obtenemos sus bendiciones. ¿Y cuál creen ustedes que sea el propósito de su elección? Que estemos siempre con Él. ¿Qué más? Que trabajemos, que lo alabemos, Que lo alabemos, que trabajemos para Él. que trabajemos para Él, Que creamos en su palabra. que creamos en su palabra, sí. Tengamos una comunión diaria con Él. Amén. Él quiere, ¿verdad? Tantas cosas de nosotros. Él quiere, dice en Efesios capítulo 1, quiere que seamos sin mancha, quiere que seamos santos como Él. Es el versículo 4, ¿sí? Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo puedo hacerle yo para ser santa y sin mancha delante de Él? Dios ya nos apartó, ¿verdad? Él quiere, hermanos, obedeciendo. Uno no puede ser eso. Humanamente no puedes. Pero por medio del lavamiento de la sangre del Señor es posible. Así Él es. ve lo que no es como si lo fuera. Así es. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos
nada, absolutamente de lo que tú hagas, ni tu servicio, ni tu dedicación puede hacer que eso sea posible. Solo su sangre en nosotros. Solo a través de Él, ¿verdad? Esa limpieza y esa pureza de la que habla es imputada. O sea, es algo que Dios ya hizo en la cruz y que ahora lo comparte con el hombre. Pero el hombre no puede hacer nada. No lo puede. Estamos en un camino, ¿verdad? En un camino en el que nosotros vamos pues dirigiéndonos hacia la perfección, ¿verdad? Estamos en un camino en el que Él nos va puliendo, porque Él quiere que seamos santos, Él quiere que seamos sin mancha. Encontré la palabra griega aquí para santo y es agios, y quiere decir que Él quiere que seamos diferentes al resto, quiere que seamos separados del mundo. Él escogió a los creyentes, hermanos, para que fuésemos diferentes a los demás. Qué difícil tarea para cada uno de nosotros. Pero lo que sí es un hecho es que con la vida de cada uno de nosotros, con nuestros testimonios, nosotros podríamos distinguirnos del resto del mundo allá afuera. Con nuestras conductas, por la forma en la que nosotros hablamos. Nosotros debemos de reflejar a Dios en nuestras vidas. Amén. Dios nos irá guiando, hermanos. Dios nos irá hablando a nuestras vidas. Y dice aquí que sin mancha, quiere que seamos sin mancha. La palabra para mancha es amos, que significa que una persona en su totalidad debe de ser como una ofrenda para Dios, sin mancha. Y en cada área de nuestras vidas, nosotros debemos de venir a Dios y pedirle a Él que Él nos ayude para que en cada área de nuestras vidas nosotros le vayamos agradando. Nosotros no debemos conformarnos con menos, hermanos. Debemos cada día buscar ser mejores. Debemos de buscar, anhelar al ser sin mancha, para que algún día nosotros podamos ser como Él. Hermanos, debemos esforzarnos cada día hasta llegar a la medida del varón perfecto. Entonces hay un propósito, ¿verdad?, en la elección de Dios para nosotros. Sí. Hay un propósito y es maravilloso. Pensar en que nosotros podamos ser esa ofrenda agradable para Dios es maravilloso. Porque eso es lo que nosotros debemos de buscar, ser agradables para Él, no para el hombre, hermanos, para Él. Señor, guíame para hacer la ofrenda que tú necesitas que yo sea. Ayúdame en este mundo, en esta carne que se equivoca todos los días y que decimos cosas que pueden algunas veces lastimar a otros. Ayúdame a ver en lo que yo estoy mal. Quiero agradarte. Quiero que se cumpla el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Y nos adoptó. ¿Nos adoptó también? ¿Ustedes creen que nos haya adoptado? Sí. Nos adoptó, recuerden que nosotros, Dios ya conocía cómo íbamos a hacer delante de, bueno, cómo íbamos a hacer a través de nuestra vida, ¿no? Por eso nos adoptó para que con
Pues ya vimos que nos eligió, ¿verdad? Ya vimos que Él nos aceptó. Y vamos a ver en este mismo capítulo que Él nos adoptó como hijos suyos. Penny, ¿me ayudas a leer Efesios 1:5, por favor? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice aquí, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser ¿qué? Adoptados. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. por medio de Jesucristo. Así que si ustedes fueron elegidos, fuimos todos elegidos por Dios, nosotros ya estamos entonces contemplados en esa predestinación, ¿sí? Sí, Para la adopción, para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir predestinar, hermanos? Antes de lleva Trazar un destino previamente. trazar un destino previamente. Decía la hermana Rosaura, antes de trazar un destino previamente. También se le podría llamar como un plan antes de hacer las cosas, ¿no? Sí, estábamos ya en los planes de Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, efectivamente. Ya estábamos en los planes del Señor. ¿No les llena eso, hermanos? Cada uno de nosotros ya formábamos parte de ese plan perfecto para Dios. Y a mí eso me llena, porque significa que ya había un plan, ¿verdad?, para nosotros. Significa que nosotros íbamos a tener a Dios en nuestras vidas. Y la Biblia, hermanos, es clara en cuanto a que los elegidos son predestinados. Lo acabamos de leer ahorita. Es muy clara en eso. No hay ninguna duda. Nadie les puede robar eso, ¿verdad? Y esta predestinación, este plan de Dios, este plan perfecto, fue hecho en amor, dice la Biblia. Fue hecho en amor, porque Dios es amor. Lo que Él hizo por nosotros fue una expresión máxima de su misericordia. Él nos amó tanto que tuvo ese plan para nosotros, para no perdernos. Y Él decidió adoptarnos, hermanos, en amor, como hijos suyos, por medio de Jesucristo, dice la palabra, antes de que el mundo fuera, antes de que se creara, porque Él así lo dispuso, por su propia voluntad, por su gracia, no por méritos nuestros, porque no podíamos nosotros hacer nada. Estábamos perdidos. Y Dios nos ha adoptado, hermanos, en su familia como hijos. Estábamos en las clases anteriores, ¿verdad? Habíamos visto cuál era el problema del hombre, el pecado. Estábamos totalmente en poder del pecado y del mundo, totalmente ciegos, con mente entenebrecida, dice la palabra del Señor. Pero Dios nos liberó y nos adoptó como hijos suyos en Él amado, y nos hizo criaturas nuevas. Amén.
los hizo criaturas nuevas. ¿Qué dice en el capítulo 6? Perdón, en el versículo 6, Isabel, Efesios 1, 6. Para la alabanza de su gloria, gracia que nos concede en su amado. Así es, para alabanza, dice la palabra, para alabanza de su gloria. De la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Como hijos suyos, nosotros debemos alabar la gloria de ese don generoso que nos ha dado de forma gratuita en el amado. Gracias a Dios por el plan que Él tuvo para nosotros. Gracias al autor de la salvación, porque nos tenía contemplados a cada uno de nosotros. Gracias por lo que Él hizo. Gracias por el amor tan grande que Él tuvo por nosotros. Gracias porque Él es bueno, hermanos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? En la elección, en la adopción, ¿hay alguna duda? Sí. ¿Sí? Sí, hermano. Por decir, cuando ministramos a una persona que recibe de Cristo, y si vemos que hay consternación, si vemos que como que lo está haciendo original, pero pasan algunos años o meses, no sé, y no vemos un cambio en esa persona. O sea, lo digo porque me ha pasado, me ministra, ¿no? Y veo que no hubo un cambio, sigue siendo la misma persona en cuanto a seguir en su doctrina o como mala persona en sus sentimientos. ¿Ahí qué sucede? No la tenía Dios elegida. Lo que sucede ahí o lo que yo veo es que usted siembra la palabra en esa persona. Y si la persona realmente en ella hubo un arrepentimiento, puede suceder el cambio, sucede el cambio. Pero si no, la palabra ya está sembrada ahí. Y el Señor va a hacer la obra en algún punto. Y lo que yo haría sería orar por esa persona. Porque venga un cambio verdadero en ella. Porque Dios haga germinar esa semilla en esa persona. Pero definitivamente entonces cuando Dios pone una persona en nuestro camino y le ministramos la salvación, Dios ya le escogió a esa persona o fue porque yo he visto que Dios pone a las personas, las pone. Sí. A mí me las ha puesto, yo no voy y las busco, me las pone. Entonces yo le ministro. O por supuesto no estoy pendiente, ¿no? Pero me voy a asombrar que ha pasado 1 o 2 años y veo que sigue siendo una persona de malos sentimientos o mentirosa o lo que sea. Y no veo que haya un cambio. Bueno, ya me lo explicaste, pero sí fue elegida por Dios, de todas maneras. Miren, Dios quiere salvar a todos, lo mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Dios quiere salvarlos a todos, pero no todos ¿qué? No todos quieren, dice el hermano Jorge, no todos le aceptan. Sí, hay el versículo que dice que si Dios toca tu puerta y le abres, Él se quedará contigo y tú con Él. Entonces el hecho de que toquen a su puerta es decisión de abrir o no abrir, es decisión del que escucha el llamado, es su decisión de abrir o no abrir. El hecho de que yo platico con alguien que le dé el evangelio no garantiza de que va a ser salvo, es decisión totalmente personal. Ahí está el llamado, ahí está la elección del Señor. Entonces yo no quiero ir, un ejemplo así muy rústico. Ahora que están los juegos para la selección, llamaron a determinados jugadores y no quisieron ir, ¿verdad?
Ese puede ser un ejemplo. Pero, Se lo perdieron. pero ya los eligieron, ¿verdad? Sí. Pero no quisieron ir. Entonces todos son llamados, pero poco los escogen. Sí. Y los que quieren. Sí. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Que hay un proceso que tiene que ver con oír, creer y entonces pasa algo sobrenatural de parte de Dios. Efesios 1:13. 1:3. 13. Ah, 13, perdón. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y efectivamente dice, habiendo oído y habiendo creído. Sí. Hay una historia muy triste en el libro de los Hechos sobre un rey Sí. al que el apóstol Pablo le predicó el mensaje del evangelio de manera vehemente. Y ese rey dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pues ese por poco determinó su destino eterno, el destino eterno del rey. Un destino oscuro, ¿verdad? El mensaje del evangelio es para ser creído. Jesús, cuando empezó a predicar en Galilea, dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio. Entonces la conexión ahí es creer. Así es. Sí, hermana Rosaura. Sí, ¿Puedo dar un ejemplo? Ahorita que habló la hermana Rosaura. Sí. Me pasó algo muy extraño en la semana con respecto a esto que yo no entendía. Sí. ¿No? Porque dice la hermana Rosaura, es que yo por más que hago, a veces parece que no escuchan, ¿no? O que no escucharán. O no quieren, pero Dios me lo puso y como yo en la semana, bueno, me cambiaron un coordinador y pues, dentro de mi trabajo yo soy muy meticulosa y bueno, el nuevo coordinador dice que yo tengo algunas situaciones porque no hago algunas cosas o hago algunas cosas que abro la puerta así que los alumnos me puedan darme en la torre, ¿no? Eso es algo que a mí no me preocupa porque ellos lo entienden cuando no hay una contraindicación, pero yo le decía, ¿qué quiere de mí? Pero yo estuve orando porque dijo, Señor, no te entiendo y a veces te pido que me hables y no sé, y te pido que abras mis oídos y que abras mis ojos y de verdad yo no sé qué está sucediendo conmigo y ni te escucho ni te veo. O a lo mejor no veo lo que tú quieres que vea y me voy por otro lado. Y entonces yo le decía a mi coordinador, dígame qué quiere y yo lo hago, porque tal parece que no entiendo. Porque normalmente me dicen lo malo, pero no me dicen lo bueno. Cabe aclarar que me dieron una medalla al mérito académico, pero me dicen lo malo, entonces ya no entendí, ¿no? Y el subdirector